MX, qué gusto poder saludarlos otra vez. Estamos muy contentos de estar de nueva cuenta con ustedes y ahora con un nuevo proyecto de Enlace MX. Este proyecto que se llama Enlace Medic, en donde tenemos la finalidad de traerles a ustedes los temas más interesantes de salud. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que va a ser nuestro padrino del primer programa Enlace Medic. Nos acompaña el día de hoy el doctor Eliud Sánchez Peña. Doctor Eliud, ¿cómo está? Muy bien, Beli. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y más que nada queremos hacerle preguntas acerca de un tema muy importante donde la gente tiene muchísimas dudas, que es el tema de la presión arterial. Doctor, ¿qué nos puede explicar acerca de lo que es la presión? Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, degenerativa, pues es una de las enfermedades más comunes en nuestro país y en el mundo. Se representa pues aproximadamente el 60-75% de los casos de enfermedad crónica junto con la diabetes. Con la diabetes pues constituyen uno de los principales retos de enfermedades de salud en México. Doctor, nos surgen muchísimas dudas acerca de cómo podemos saber el manejar la presión, porque a veces nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es eso y cómo podemos manejarla. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues se caracteriza, ¿verdad?, la enfermedad pues como un mal silencioso. De hecho, de manera clásica se le denominaba un mal silencioso, porque la hipertensión normalmente un 95% no tiene una causa real, se le llama esencial porque no tiene un motivo. El 5% pues es secundaria a algunas enfermedades pues ya muy establecidas, pero prácticamente el total de la enfermedad pues no tiene una causa como tal, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si somos hipertensos o no? Pues muchos de los enfermos normalmente no tienen sintomatología. Es cuestión de pues estarse revisando la presión arterial. ¿A qué edad podemos empezar a revisar nuestra presión? Porque hay veces que como jóvenes no le ponemos mucha atención a ese tema y no así como dicen las mamás, te das vuelo comiendo cosas chatarras, cosas que hacen daño y no le prestamos atención hasta que ya llegamos a una edad más adulta. ¿A qué edad sería lo recomendable empezar a cuidarnos? Pues las guías, ¿verdad?, de práctica nos dicen que pues un adulto joven es recomendable pues estar en un monitoreo constante 2 veces al año sin ningún síntoma. Mientras no haya algún problema, puedes ir a hacerte una revisión a medicina preventiva con un médico privado, a un consultorio, a una clínica de salud comunitaria o a algún hospital. Lo ideal, ¿verdad?, es que se monitorice la presión 2 veces al año. Ese es lo ideal. Pero pues obviamente las actividades del día, el trabajo, es bien difícil para muchas personas, pero mínimo una vez al año es un chequeo pues completo, ¿verdad? ¿A qué edad más o menos creemos? Aproximadamente unos 25-30 años, es lo ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya a partir de ahí comienza a haber, pues de entrada a una adultez, comienza a haber el inicio, ¿verdad?, de, pues para muchos una vida familiar, de pareja, de matrimonio, de paternidad. Pues entonces yo creo que lo ideal sería 25-30 años y en adelante. Si tienes síntomas, pues obviamente antes, ¿verdad? Doctor, ¿y cuáles son esos síntomas? ¿Cómo podemos identificar que a lo mejor nuestra presión está fallando? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues normalmente el 60-70% de los casos se manifiesta como un dolor de cabeza, una cefalea. Normalmente jaqueca, dolor en cintura, en la cabeza, un dolor molesto, una molestia pues muy leve, pero insidiosa, estar ahí. Puede haber zumidito de oído, ¿verdad?, nosotros le llamamos acúfenos, lucecitas centellantes de la nada, ¿verdad?, o malestar general, que es menos común,
pero pues puede haber ese tipo de molestia. ¿Y esos síntomas se presentan a cualquier edad? Normalmente cuando la presión está alta, mayor de 140/90 milímetros de mercurio, pudiera haber ese tipo de sintomatología. Muchas personas no lo manifiestan. Personas que no manifiestan y presentan cifras de 200 con 110 de presión y andan como si nada. Por eso sí es importante revisarse constantemente para no sorprendernos con cifras tan alarmantes. ¿Y cuál sería, doctor, la medición normal de la presión en una persona? Las cifras normales, ¿verdad? En varones, porque también varía de mujer a hombre, normalmente es de 120/80, que es lo clásico, ¿verdad? Pero lo ideal es que no suba por arriba de 130/85. Mientras tenga cifras de así hasta 130/85 es normal. Una elevación muy leve de la presión. Las mujeres normalmente traen 110/70, 110/60. Es permitido hasta ahí, 100/60. Muchas mujeres dicen, pues yo toda la vida traje la presión baja, 100/60, y de pronto comienza a elevarse. Eso depende también del monitoreo de las personas, ¿verdad? Hay personas que con 130/90 ya andan con un dolor de cabeza. Es muy variada, la sintomatología pues varía de acuerdo a la percepción de la persona. ¿Es de acuerdo al peso, a la estatura? Todas esas cosas influyen en lo que es la medición de la presión. Sí, ya cuando hay factores, ¿verdad?, de riesgo, obviamente la obesidad, consumo de abundantes productos cargados de sal, de sodio, productos enlatados, conservadores, conservas, ¿verdad? Obviamente, normalmente pues comemos productos empaquetados, sí, y todos esos productos tienen una buena cantidad de sodio. Consumo de alcohol, el tabaco es un factor importante en la elevación de la presión. El alcohol en menor grado, pero pues también consumo de drogas es también importante. Y sobre todo un sedentarismo. La mayoría de nosotros pues obviamente camina poco, consumo abundante de comida, poco ejercicio, pues hace que se produzca la obesidad en muchos de nosotros. Entonces esos son factores para que se eleve la presión. Determinantes para que la presión entonces empiece a elevarse. Doctor, ¿qué otras enfermedades derivan de lo que es la hipertensión? Bueno, pues la hipertensión, como les dije, es un mal silencioso. Nos puede dar, por sí sola, la hipertensión va lastimando muchos de los tejidos del cuerpo, sobre todo órganos importantes: cerebro, corazón, riñón y vasos sanguíneos. Tenemos, obviamente, consecuencias agudas, consecuencias a largo plazo. Entonces, las consecuencias agudas, pues obviamente es un infarto, una embolia, una trombosis pulmonar, trombosis de miembros inferiores. Son consecuencias agudas que nos llevan al hospital de manera rápida, ¿verdad? Y consecuencias a largo plazo. Tanto las unas como las otras pues son incapacitantes. La mayor parte de ellos en personas jóvenes, estamos hablando de personas jóvenes, pues un infarto que incapacita, ¿verdad? A 40, 45 años, 50 años, estás en edad pues productiva, sí, estás en una edad pues que no tienes por qué enfermarte, pero pues sí te puedes enfermar si mantienes tu presión alta. Sí te puede dar un infarto, te puede dar una embolia, un derrame cerebral. Yo soy urgenciólogo, mi especialidad es urgencias médico-quirúrgicas, entonces pues yo veo pacientes jóvenes que están en edad productiva, enfermitos de eso, porque no se controlaron su presión. ¿Y eso es cada vez más frecuente, doctor, que sean los jóvenes quienes se enferman, quienes padezcan de lo que es la hipertensión? Sí, te digo, por los hábitos higiénico-dietéticos, ¿verdad? Los hábitos de vida, las tensiones emocionales, ¿verdad? Presión social, presión económica, pues obviamente nuestro estilo de vida se va haciendo más acelerado cada vez. Entonces demanda de nosotros pues más estrés, y eso pues a nivel del cuerpo pues
aumenta la presión arterial. Entonces sí tenemos que tener un buen control, porque en un momento dado pues es muy triste, ¿verdad? Ver pacientes que tienen alguna lesión severa o incapacitante o mortal. Doctor, ¿y cómo podemos cuidarnos de lo que es la hipertensión? ¿Cómo? Pues ajustando nuestra vida a hábitos, ¿verdad?, higiénico-dietéticos pues adecuados. ¿Cómo? Pues un buen control en la dieta, ¿sí? Obviamente pues siempre tenemos el eslogan coma frutas y verduras, pero a veces es lo menos que hacemos, ¿verdad? Un buen consumo, disminuir el consumo de comidas, sobre todo aquí en el norte tendemos a consumir comidas procesadas y empaquetadas, mucho consumo de carne, fumar. Entonces al haber un cambio, ¿verdad? Normalmente vamos al médico y lo primero que pensamos es me va a dar medicamento, ¿sí? Pero la presión arterial, lo primero, el bastión importante, ¿verdad?, en cuanto al cambio, es cambiar nuestro estilo de vida, ¿sí? Si llevamos un estilo de vida acelerado, pues obviamente reducir las actividades, sobre todo sociales, desvelos, consumo de drogas, consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Obviamente eso va a reducir en gran medida y no va a haber necesidad de tomar antihipertensivos prescritos, ¿verdad?, sino ir disminuyendo la cantidad para no dejarle el control, ¿verdad?, del manejo a los antihipertensivos, que tarde o temprano pues va a estar en un balance, está en la cuerda floja, ¿verdad? No me cuido, sigo comiendo, sigo viviendo igual y espero que los medicamentos me estén controlando de manera adecuada la presión. Es bien difícil. Sí, es algo difícil, pero que tristemente eso sería nuestro destino si no nos cuidamos. Amigos de Enlace Medic, pues vamos a presentarles una cápsula especial acerca de lo que nos decía el doctor hace un momento, la importancia de caminar, de hacer ejercicio, de no estar en el sedentarismo, porque eso nos puede hacer muchísimo daño. Vamos a verla y regresamos para comentarla. Muchas personas no saben que caminar es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer a diario, ya que esta simple rutina puede tener muchos beneficios para la salud. La mayoría de los adultos no camina nada y esta cifra va en aumento a medida que pasa el tiempo, ya que el desarrollo de la tecnología ha hecho labores más fáciles pero menos saludables. Caminar es una de las mejores formas de comenzar una rutina de ejercicios y tiene beneficios como ejercitar los músculos y quemar las calorías. Caminar al menos 30 minutos diarios reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Esta práctica puede ser ideal para controlar la presión alta, favorecer el sistema circulatorio, reducir el colesterol malo y ayuda a aumentar el colesterol bueno. Aquellas personas que tienen una rutina diaria de actividad física están menos propensas a desarrollar cáncer de colon, mama y útero. Caminar 30 minutos diarios haciendo un par de ejercicios podría ayudarte a fortalecer las piernas, tonificarlas y a reafirmarlas. Regresamos aquí a su programa Enlace Medic. Estamos hablando con el doctor Eliud Sánchez Peña, que nos acompaña el día de hoy. Él es urgenciólogo. Estamos tratando el tema de lo que es la presión arterial, específicamente el problema de la hipertensión. Doctor, ahorita acabamos de ver la cápsula en donde nos recalcan que es importante caminar 30 minutos al día. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues el hacer ejercicio aeróbico, ¿verdad? Es importante porque movilizamos toda la economía corporal. Obviamente la necesidad del ser humano al desplazarse hace que, pues de manera histórica, ¿verdad?, los seres humanos caminábamos para recolectar y para sembrar. Los abuelos pues caminaban demasiado, no tenían vehículos y eso hacía que todo el consumo de sus nutrientes, todo lo que comían, pues lo metabolizaban. Hacía que sus nutrientes no se acumularan en forma de grasita. Eso además, entre otras cosas, pues mejora la función del corazón. El corazón requiere pues una movilidad, ¿verdad?, y una actividad aeróbica para poder funcionar. De hecho, vamos a los gimnasios y lo primero que nos dicen,
pues haz cardio. Cardio. ¿Por qué? Porque al momento que yo camino, que yo hago un ejercicio aeróbico, el corazón se nutre, el corazón se oxigena y hace que también el cuerpo, los músculos adquieran el oxígeno que yo necesito. Y además de todos los órganos, el cerebro, riñón, mis órganos musculares, mis órganos viscerales, ¿verdad?, hacen que mi organismo se nutra del oxígeno y depure también, porque no solamente es ingresar, sino expulsar los productos de residuos, ¿verdad?, que mi organismo no necesita. Entonces es importante por lo menos 30 minutos al día salir a caminar. Exacto. ¿Por qué? Porque el organismo al metabolizar todos sus productos, caminar 30 minutos de manera continua, eso es algo muy importante. La señora dice, pues yo camino todo el día en la casa, ¿sí? O el señor dice, yo camino todo el día en mi trabajo, pero no es una caminata continua. Debe ser una caminata que nos ayude a expulsar todas las toxinas y a oxigenar nuestro cuerpo y nutrir nuestro corazón. Muy bien, muy interesante la plática que estamos teniendo con el doctor Eliud Sánchez Peña acerca de lo que es la hipertensión. Doctor, queremos saber también qué personas son las que corren más el riesgo de padecer una hipertensión. Pues principalmente personas jóvenes, porque ahí es donde se inicia. Pero como decía hace un momento, las enfermedades, la hipertensión pues daña de manera continua y de manera muy prolongada. Entonces llegamos a la edad, sobre todo las mujeres tienen una protección estrogénica, ¿sí? Es muy difícil que sea igual la hipertensión en mujeres y hombres antes de la menopausia, pero después de la menopausia, las mujeres tienden a aumentar la incidencia de hipertensión. Entonces ahí las mujeres se equiparan nuevamente al hombre. Entonces es bien importante que tengamos un buen control. No quiere decir que las personas fértiles, mujeres fértiles antes de los 50 no sean hipertensas, muchas de ellas sí, pero los estrógenos las protegen. Después de ahí se dispara la incidencia de infartos, incidencia de eventos vasculares cerebrales. Entonces sí, yo creo que todos nos tenemos que cuidar, sobre todo personas adultas jóvenes y personas de adultas de edad media. Doctor, o más bien hemos llegado a la sección de las preguntas del público, en donde las personas nos pueden mandar la pregunta que le quieran hacer al doctor. Y en esta ocasión tenemos una pregunta de la señora Gloria Leticia Salcedo, que nos pregunta acerca de que si la presión arterial puede ser hereditaria, y más cuando una madre es hipertensa. ¿Puede ser así, doctor? Sí, hay un factor muy importante a nivel genético, ¿verdad? Hay moléculas de adhesión dentro de recordemos que la hipertensión pues es obviamente a nivel de todas las arterias. Entonces ahí hay receptores que los heredamos, ¿sí? Eso hace que si mi papá o mi mamá fue hipertenso, yo tengo un riesgo muy alto de padecer hipertensión. Al igual que otras enfermedades, la hipertensión se puede manifestar de manera mayor en una familia donde los progenitores son hipertensos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Si mi madre es hipertensa, mi padre fue hipertenso, mi padre murió del corazón por hipertensión, pues yo tengo una gran carga genética de padecer y desarrollar hipertensión. Otra pregunta que nos hacía también la misma persona, nos dice que si con el tiempo la presión alta causa daños al corazón. Claro, sí. El corazón es una bomba. Es una bomba, está bombeando todos los días y a cada momento. Es el primer órgano que funciona en el bebé antes de nacer y es el último que termina de funcionar. Entonces el corazón está bombeando todos los días sangre. Si mi presión arterial está alta, mi corazón tarde o temprano va a sufrir, ¿sí? Porque tiene que vencer esa presión. Entonces es importante. El corazón se manifiesta, las molestias en el corazón de manera paulatina. La persona comienza a tener o un infarto, vuelvo a repetir, de manera aguda, o una insuficiencia cardíaca.
Y eso es lo más lamentable, porque incapacita a la persona. La persona ya no puede caminar, la persona ya no puede hacer sus actividades porque su corazón ya no puede funcionar. Entonces sí hay que cuidar la presión para cuidar nuestro corazón. Otra pregunta, doctor, que tenemos por aquí de Francisco Javier Mayorga. Nos pregunta que si la presión siempre tiene que ser 120/80. Idealmente sí. ¿Sí? Si mi presión 120/80 siempre, así debo mantenerla siempre. Es como un vehículo. ¿Sí? Si mi vehículo funciona bien, yo tengo la seguridad de que yo al encenderlo va a funcionar correctamente. Igual el cuerpo. Si yo mantengo mi presión arterial, no debemos dar concesiones. Muchos damos concesiones en cuanto a las cifras, ¿verdad? Lo ideal es lo ideal. Entonces, si yo doy concesiones 140, no pasa nada. Tarde o temprano, de manera muy prolongada, voy a sufrir las consecuencias de mis concesiones. Entonces, lo ideal es que se mantenga 120/80, 110/70, de acuerdo a las cifras normales de cada quien, ¿verdad? Pero no más de 130/85. La última pregunta que tenemos por aquí, doctor, del joven Raúl Acuña, nos dice: ¿qué consecuencias puedo tener si continúo comiendo grasas y tengo hipertensión? Pues hay un mayor riesgo, ¿sí? No es lo mismo manejar sin cinturón que con cinturón, ¿sí? No es lo mismo tener un arma a la mano que no tenerla. Igual, si yo no me cuido, tengo un mayor riesgo, ¿sí? Y pues lo ideal es que no tengamos riesgos o que el riesgo sea mucho menor. Entonces, si yo ya sé que soy hipertenso y sigo con mis mismos hábitos, a la larga tengo que darme cuenta que voy a sufrir consecuencias, ¿sí? Entonces, caminar por en la cuerda floja es muy riesgoso. Es permitido, no hay ningún problema en cuanto a permiso, pero tarde o temprano las consecuencias se van a tener que sufrir. Entonces, lo ideal es que te cuides, que dejes de comer comidas que tú sabes. Obviamente tenemos una información muy amplia, ¿verdad?, de comidas que ya nosotros de manera consecuente pues tomamos la decisión si lo consumimos o no lo consumimos. Y hablando ahorita de los alimentos que nos está mencionando el doctor, de que es importante no estar consumiendo grasas, les vamos a presentar esta cápsula donde les damos unos tips de alimentos que pueden ser ideales para controlar su presión arterial. A continuación te decimos qué alimentos debes consumir para mantener tu presión controlada. Frutas y verduras. El ácido presente en las frutas y verduras frescas ayuda a reducir la presión arterial. El consumir a diario 500 miligramos de vitamina C es de gran ayuda. Avena. Consumir avena de forma regular puede controlar los niveles de presión sanguínea debido a su contenido en fibra, lo cual reduce los niveles del llamado colesterol malo. Nueces. Este alimento es alto en niveles de omega 3, los cuales son ingredientes que benefician a tu corazón. Aceite de oliva. Este tipo de aceite es rico en polifenol, por lo que afecta la presión arterial para bien de todas aquellas personas con niveles altos. Pistachos. Los pistachos son una forma efectiva de reducir el colesterol alto, lo cual también lleva a una reducción significativa de la tensión arterial sistólica. Granada. El jugo de granada o simplemente consumir esta fruta ayuda a manejar y a reducir la hipertensión. Pescado. En especial el pescado graso, como el salmón, es bueno para reducir la tensión arterial y manejar el peso, además de muchos otros beneficios. Consume alimentos sanos y haz ejercicio para mantenerte activo. Amigos de Enlace Médic, ya estamos de regreso nueva cuenta con ustedes, platicando con el doctor Eliud Sánchez Peña, urgenciólogo, que nos está hablando acerca de la importancia de cuidar nuestra presión arterial. Ahorita acabamos de ver, doctor, los alimentos sanos que nos pueden ayudar a mantenernos un poco controlados. ¿Usted cuáles son los alimentos que más recomienda a la población? Muy bien, bueno, pues en cuanto al consumo de alimentos, pues tiene que ser muy variada, muy balanceada. Siempre le digo a mis pacientes, no debemos dejar de comer. Es algo que mucha gente hace, si es diabético o hipertenso.
La gente dice, dejo de comer y todo está bien. No, al contrario, debemos comer variado, suficiente y balanceado. Entonces, los alimentos, pues obviamente los naturales, frutas de todas, balanceadas en buena cantidad, verduras también, consumo de carbohidratos, ¿verdad? En forma de almidón como pan, cereales, ¿sí? Debe ser un consumo muy variado. En cuanto a grasas, pues obviamente las cantidades suficientes, cantidades menores, no exceso, ¿verdad? El consumo de grasas poliinsaturadas o grasas trans, tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora ya vienen los alimentos con etiqueta nutrimental, entonces tenemos que ver todo lo que son alimentos de este tipo, pero sí alimentos en cuanto a frutas, verduras con mayor cantidad, porque tienen una buena cantidad de fibra, ¿sí? Nos sacia, nos sentimos satisfechos, nuestro organismo siente satisfacción y al mismo tiempo no nos proporcionan gran cantidad de azúcares y grasas, ¿sí? Yo siempre les digo a mis pacientes, trata de comer mayor cantidad de productos que no vienen empaquetados. Si vienen empaquetados, que sea menor cantidad. Si no vienen empaquetados, obviamente los agarras de ahí del mostrador, de la canasta. Sí. Quiere decir que obviamente tienen mayor cantidad de permiso, ¿verdad? De consumo. Productos de gran cantidad de consumo calórico o gran contenido calórico, pues sobre todo grasas procesadas, mantequillas, mayonesas, cremas, son grasas que obviamente tenemos que ir consumiendo de manera más pequeña. Y pues productos que ya sabemos que son nocivos, pues obviamente tabaco, meramente nocivo, drogas intravenosas que tal vez o inhaladas, pues que son directamente relacionadas con la hipertensión. Doctor, también hay un sector de la población que se preocupa mucho por este tema, que son las mujeres embarazadas. ¿Puede una mujer embarazada subir su presión a tal grado de padecer hipertensión? Bueno, en cuanto a el embarazo, una hipertensión en el embarazo, ¿verdad?, nos condiciona a un riesgo, tanto de la madre como del producto. Y pues obviamente nos puede condicionar una preeclampsia y después complicarse con una eclampsia. La hipertensión en el embarazo es muy peligrosa. Yo creo que los ginecólogos pues conocen bien el hecho, y las mujeres embarazadas tienen que tener mucho cuidado en cuanto a su presión. Tiene que estar monitoreada constantemente, tiene que estar revisada pues paulatinamente. Si ya tuviste antecedentes de hipertensión en tu embarazo previo, pues hay muchas posibilidades de tener hipertensión en los embarazos subsecuentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las embarazadas. Si mi madre, mi abuela, mis tías sufrieron hipertensión en el embarazo, yo como embarazada puedo tener también hipertensión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque sí corre el riesgo la madre y el producto de poder padecer esta enfermedad también, ¿verdad? Porque también nos contaba hace rato que era hereditaria. Es hereditaria. Doctor, también hay otra pregunta importante que la gente se hace mucho. Si ya tuvo COVID, la persona puede padecer hipertensión o puede su presión arterial estar dañada por el COVID. Hay muchos casos y hay muchos reportes de trastornos de la hipertensión en pacientes post-COVID. Sí, no está documentado una relación directa, pero sí hay muchos casos reportados y está en estudio, ¿verdad?, de investigación, la relación que existe entre una y otra. Pero nos han llegado pacientes con antecedentes de COVID que sí han tenido hipertensión o tienen cifras elevadas de presión arterial. Entonces yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con pacientes que manifiestan síntomas y tuvieron COVID. Doctora, ¿hay alguna afectación psicológica cuando se descontrola la presión? Pues afectación psicológica directa no, pero sí pudiera haber un trastorno familiar, social, con los padecimientos relacionados con la hipertensión. Entonces, pues pacientes que tienen hipertensión, mujeres sobre todo, donde
donde la labilidad emocional es mayor. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Sí pudiera haber un trastorno familiar en una mujer que tiene hipertensión y que tiene constantemente que estar tomando medicamentos o asistir a los médicos. Entonces sí pudiera haber un desorden ahí, una situación de conflicto. Entonces pues sí tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, pues estamos teniendo una plática muy interesante con el doctor Elio Sánchez Peña, al que le agradecemos muchísimo, doctor, que haya estado con nosotros en este primer programa de Enlace Medic. ¿Alguna última recomendación que le quiera dar al público? Pues primero muchas gracias por la invitación, gracias por compartir un poquito de algo de la hipertensión, de esta situación. Y pues una recomendación, pues háganse sus revisiones periódicas, asistan con el médico, no esperen que estar enfermos para asistir. Pueden asistir a las clínicas, a los consultorios antes de enfermarse. Y pues tratar de cuidarse, tratar de llevar una vida lo más sano posible para evitar las consecuencias crónicas o agudas de la hipertensión, que pues sí es un reto nacional, un reto mundial, y pues puede representar pues una situación muy conflictiva en cuanto a la familia, en cuanto a la situación emocional, y pues tarde o temprano pues va a ser de beneficio para nosotros el cuidarnos. Así es. Doctor Eliud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Amigos de Enlace MX, gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa de Enlace Medic. Estén pendientes porque próximamente vamos a tener una entrevista más con un doctor de aquí de la ciudad. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.